comercial con 57 pasajeros a bordo desapareció del cielo en 1955. No hubo llamada de emergencia, no hubo rastro de restos, no hubo nada. Simplemente se esfumó, como si la atmósfera misma se lo hubiera tragado. Pero aquí viene lo verdaderamente aterrador. 37 años después, ese mismo avión aterrizó en un aeropuerto como si nada hubiera pasado. Los pasajeros seguían vivos. No habían envejecido ni un solo día. Y cuando les preguntaron qué había sucedido, ellos juraban que solo habían estado en el aire durante unas pocas horas. Hoy vas a descubrir la historia completa del vuelo 914 de Pan American World Airways, un caso que desafía todo lo que sabemos sobre el tiempo, el espacio y la realidad misma. Vas a conocer los testimonios de los controladores aéreos que vieron aparecer un avión de los años 50 en sus radares modernos. Vas a escuchar las grabaciones que nunca deberían haber existido. Y vas a enfrentarte a una pregunta que te perseguirá durante noches. Si el tiempo puede detenerse para un avión lleno de personas durante casi 4 décadas, ¿qué nos garantiza que no puede detenerse para nosotros ahora mismo, en este instante, sin que siquiera nos demos cuenta? Vas a descubrir algo que te quitará el sueño. Porque esta no es solo la historia de un avión perdido. Es la historia de un agujero en la realidad, de una grieta en el tejido mismo del tiempo que nos recuerda que el universo no sigue las reglas que creemos haber descubierto. Y lo más inquietante de todo es que este no fue el único caso. Hay otros. Hay barcos, hay personas, hay objetos enteros que han desaparecido y reaparecido décadas después, como si hubieran caído en un bolsillo oculto de la existencia. Pero este vuelo, este avión específico, es el caso más documentado, el más estudiado y el más imposible de explicar. La historia comienza en un día perfectamente normal del 2 de julio de 1955. El clima en Nueva York era espléndido, con cielos despejados y visibilidad ilimitada. El vuelo 914 de Pan American estaba programado para volar desde el Aeropuerto Internacional de Nueva York con destino a Miami, Florida. Era una ruta común, una de esas que los pilotos podían volar prácticamente con los ojos cerrados. El avión era un Douglas DC-4, una aeronave confiable que había demostrado su valía durante años de servicio. A bordo iban 57 pasajeros y una tripulación de 6 personas. Familias que iban de vacaciones, ejecutivos en viajes de negocios, parejas que buscaban el sol del sur. Gente normal en un vuelo absolutamente rutinario. El capitán del vuelo era un hombre con más de 15.000 horas de experiencia, un veterano que había volado durante la Segunda Guerra Mundial y que conocía cada centímetro de esa ruta. El copiloto era igualmente experimentado. Las azafatas habían pasado por el riguroso entrenamiento de Pan Am, que en aquellos años era considerado el más exigente de la industria. Todo estaba en perfecto orden. El avión había sido inspeccionado esa misma mañana. Los motores funcionaban impecablemente. El combustible había sido verificado 2 veces. No había absolutamente ninguna razón para preocuparse. A las 8:55 de la mañana, el vuelo 914 despegó de la pista. Los pasajeros se acomodaron en sus asientos, algunos leyendo periódicos, otros mirando por las ventanillas cómo Nueva York se hacía cada vez más pequeña bajo ellos. Las azafatas comenzaron su servicio, ofreciendo café y bollería. Era la imagen perfecta de la aviación comercial en los años 50. Elegante, confiable, segura. El tiempo estimado de vuelo era de aproximadamente 3 horas. Se esperaba que aterrizaran en Miami alrededor del mediodía. Pero el vuelo 914 nunca llegó a Miami. O al menos no ese día. Los Nueton-NAC controladores aéreos en Miami esperaron. Pasó el mediodía. Pasó la 1 de la tarde. A las 2 de la tarde comenzaron a preocuparse. Intentaron contactar con el avión por radio. Silencio absoluto. Contactaron con otros aviones en la zona,
preguntando si habían visto algo. Nada. Contactaron con las estaciones meteorológicas, pensando que quizás una tormenta imprevista había obligado al vuelo a desviarse, pero el clima entre Nueva York y Miami había sido perfecto durante todo el día. Cielos despejados de horizonte a horizonte. A las 4 de la tarde se activó el protocolo de emergencia. Se enviaron aviones de búsqueda y rescate a rastrear toda la ruta prevista. Barcos de la Guardia Costera comenzaron a patrullar las aguas del Atlántico, pensando que quizás el avión había tenido que realizar un amerizaje forzoso. Se contactó con todos los aeropuertos entre Nueva York y Miami, preguntando si el vuelo 914 había aterrizado de emergencia. La respuesta era siempre la misma: no. Durante días, semanas, meses, la búsqueda continuó. Pan American Airways invirtió recursos enormes en encontrar cualquier rastro del avión. Las familias de los pasajeros rogaban por noticias, por cualquier información, por una explicación, pero no había nada, ningún resto flotando en el océano, ninguna mancha de combustible, ninguna señal de emergencia, ningún testimonio de nadie que hubiera visto algo extraño. El Douglas DC-4 con 63 personas a bordo simplemente había desaparecido del cielo como si nunca hubiera existido. Con el tiempo, como sucede con todos los misterios sin resolver, el caso se fue enfriando. Las familias hicieron sus duelos. Pan American cerró el expediente después de declarar oficialmente perdido el vuelo. Las teorías abundaban, por supuesto. Algunos hablaban de un fallo mecánico catastrófico que había pulverizado el avión en el aire. Otros sugerían que había caído al océano en una zona tan profunda que nunca sería encontrado. Los más imaginativos hablaban de secuestros, de experimentos militares secretos, incluso de encuentros con fenómenos inexplicables. Pero sin evidencia, todo quedaba en especulación. Y así, el vuelo 914 de Pan Am se convirtió en otra de esas tragedias aéreas de los años 50 que quedaban archivadas en los registros de la aviación como pérdidas sin explicación. Los familiares siguieron adelante con sus vidas. El mundo continuó girando. La historia del avión perdido se desvaneció de la memoria pública. Hasta el 9 de marzo de 1992. Ese día, 36 años, 8 meses y 7 días después de su desaparición, algo extraordinario sucedió en el Aeropuerto Internacional de Caracas, Venezuela. Era una mañana normal, con el tráfico aéreo habitual. Los controladores en la torre estaban manejando los aterrizajes y despegues de rutina cuando, de repente, apareció algo en sus radares que no tenía sentido. Un punto luminoso había surgido de la nada. No venía de ninguna dirección lógica. Simplemente apareció en la pantalla, como si se hubiera materializado en el aire. Los controladores pensaron primero que era un fallo técnico, un eco fantasma en el radar, pero cuando miraron por las ventanas de la torre, lo vieron con sus propios ojos. Un avión que no debería estar ahí, un avión que no estaba en ningún plan de vuelo, un avión que, cuando lo observaron con más detenimiento, parecía salido de otra época. Era un Douglas DC-4, un modelo que ya no volaba comercialmente en 1992, un modelo que llevaba décadas retirado del servicio, y llevaba las inconfundibles marcas de Pan American World Airways en su fuselaje, una aerolínea que, irónicamente, había dejado de existir apenas un año antes, en 1991. Los controladores intentaron establecer contacto por radio. Utilizaron todas las frecuencias estándar. Nada. El avión no respondía, pero seguía ahí, volando en círculos sobre el aeropuerto, como si esperara instrucciones. Su comportamiento era extraño. No mostraba signos de emergencia, pero tampoco parecía tener un destino claro. Simplemente volaba, describiendo amplios círculos sobre Caracas. Finalmente, después de casi 15 minutos de intentos, hubo una respuesta. Una voz crepitante, distorsionada por interferencias, emergió de los altavoces en la torre de control.
Era el piloto del avión, y sus primeras palabras fueron absolutamente desconcertantes. Aquí el vuelo 914 de Pan Am. Solicitamos permiso para aterrizar en Miami. Nuestro combustible está bien. No tenemos emergencias. ¿Cuál es nuestra pista asignada? Los controladores se miraron entre sí, confundidos. El piloto estaba pidiendo permiso para aterrizar en Miami, pero estaba sobre Caracas, a más de 2000 kilómetros de distancia, y estaba identificándose como un vuelo de Pan Am, una aerolínea que ya no existía. Uno de los controladores, pensando que quizás se trataba de un avión de carga antiguo o un vuelo privado con marcas históricas, respondió educadamente: Vuelo 914. Están sobre el espacio aéreo de Caracas, Venezuela, no sobre Miami. ¿Cuál es su situación actual? ¿Necesitan asistencia? Hubo un silencio largo, tan largo que los controladores pensaron que habían perdido la comunicación. Pero entonces la voz del piloto regresó, esta vez con un tono claramente alterado, casi temeroso. Eso es imposible. Despegamos de Nueva York hace menos de 3 horas. Deberíamos estar acercándonos a Miami. Nuestros instrumentos muestran que estamos en la ruta correcta. ¿Qué está pasando? Fue en ese momento cuando uno de los controladores más veteranos de la torre, un hombre que llevaba más de 30 años en el trabajo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo en esa voz, en esa situación, que le resultaba extrañamente familiar. Recordaba haber leído sobre un caso antiguo, un misterio no resuelto de la aviación. Rápidamente buscó en los archivos mientras sus colegas seguían intentando comunicarse con el avión. Y ahí estaba, el vuelo 914 de Pan American World Airways, desaparecido el 2 de julio de 1955, nunca encontrado, declarado perdido con